Vamos a ver un poquito, siguiendo el orden de lo que vimos recién para Butterworth, el segundo tipo de filtros, que es los filtros de Chebyshev. Hay dos tipos de funciones de transferencia, ya vamos a ver con algunas pequeñas diferencias en cuanto al filtro resultante. Vamos a repasar la forma que tiene la respuesta en frecuencia, cómo se definen las bandas de paso y rechazo, y por último el objetivo de cada uno de estos diseños de filtros prototipos analógicos, que es obtener el orden del filtro que satisface los requerimientos. Acá tenemos el filtro de Chebyshev, la ecuación para el filtro de Chebyshev de tipo 1. Esta ecuación, fíjese, nuevamente es 1 dividido y ahí abajo de alguna forma se tendrán que definir las posiciones de los polos, que en definitiva definen la forma de la respuesta en frecuencia. Esto que tenemos ahí es el polinomio de Chebyshev, esta b de n, que tiene la siguiente forma. Esto no es algo que venga del procesamiento de señales, es uno de los tantos polinomios conocidos de matemática, y que se define en forma recursiva de esta manera, partiendo de B0, el polinomio de onda 0, 1 y B1x, los siguientes se definen como b en n-1, 2 por x, menos b en n-2. Y así yo puedo ir construyendo de manera recursiva un b, o sea, un polinomio de Chebyshev de cualquier orden. La diferencia con lo que teníamos antes es que ahora los polos se acercan al eje j-omega. Vamos a ver cómo impacta eso. ¿Se acuerdan que antes con el de Butterworth los polos estaban sobre ese semicírculo? Ahora hay una especie de elipse ahí, elipsoide, que está más cerca del eje j-omega. Y eso da como resultado algo parecido a esto que está graficado acá. Fíjense nuevamente, acá está ese medio círculo comprimido, acá están los polos que, como decíamos hoy, van a infinito. Acá tenemos, bueno, lo mismo de antes, sigma y j omega, o sea que acá abajo está el plano S, y acá tenemos la magnitud de la respuesta en frecuencia. O sea que esto es básicamente lo mismo que teníamos antes. Si cortamos acá este plano, acá tenemos el medio en el eje de la frecuencia, es la frecuencia 0, y acá, en donde cae 3 dB, tenemos donde el filtro corta, donde el filtro empieza a rechazar, por decirlo de otra manera. Esto que está acá, ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle, sería la zona de paso, y esta zona de acá sería la zona de rechazo que veíamos antes en la representación en el dominio de Fourier directamente. Ahora lo estamos viendo ya directamente en magnitud en función de la frecuencia. Acá tenemos, fíjense ya la particularidad de que en la zona de paso no es monotónicamente decreciente, ahí hay unas ondulaciones. Sin embargo acá sí es monotónicamente creciente, parecido a lo que era el de Butterworth. Y las particularidades que distinguen a los filtros de Chebyshev tipo 1, de tipo 2, las vamos a analizar ahora rápidamente. Fíjense nuevamente acá la zona de paso, la banda de paso con esas ondulaciones, y sin embargo en el caso de los filtros de Chebyshev de tipo 2, que tienen un pequeño cambio en la ecuación, las ondulaciones las tenemos en las bandas de rechazo. Uno podría decir que la señal que va a pasar y va a salir del filtro nos interesa que sea afectada lo menos posible. En cambio no nos importa, total prácticamente de esto no va a quedar nada en la señal de salida, no nos importa que estas ondulaciones afecten de manera diferente. Por ejemplo acá a esta componente frecuencial la va a estar multiplicando por 0, pero a esta que está al lado no la va a estar multiplicando por 0. Y a esta que está y que es menor del otro lado tampoco la va a multiplicar por 0, ¿no? O sea, las ondulaciones están en la banda de rechazo. Algunas de otras particularidades es que dependiendo si el orden del filtro es par o impar, hay unas
pequeñas diferencias. Fíjense que para el caso impar, en la componente frecuencial de continua o de frecuencia cero, no hay ningún efecto del filtro, o sea, el filtro multiplica por 1. En cambio, en el caso de orden par, el filtro acá a la componente de continua la está afectando con el margen de tolerancia que hayamos definido. Si en una aplicación determinada es muy importante no perjudicar porque se hace una medición o por lo que sea la componente continua, bueno, habrá que pensar en utilizar un filtro de orden impar, ¿no? En el caso de Chebyshev. Y finalmente, para la etapa de diseño, acá conceptualmente estamos haciendo lo mismo que hicimos con Butterworth. Estamos, dadas las especificaciones, que son las mismas, una relación en la banda de paso y de rechazo y la relación de las tolerancias también en esas dos bandas. Una fórmula levemente diferente nos dice cuál es el orden mínimo que tenemos que ponerle al filtro para cumplir con las especificaciones de diseño. Insisto en que siempre en el diseño de estos tipos de filtros basados en prototipo analógico es n el orden, el resultado final que estamos buscando. La forma del filtro ya está definida, si es filtro Chebyshev, Butterworth o el que sea. Y vamos a ver también los filtros elípticos, que es un pasito más a los filtros de Chebyshev. Vamos a ver la función de transferencia, lo mismo que antes, cómo es la forma de la respuesta en frecuencia y cómo diseñarlo. En este caso hay otra función, así como antes teníamos el polinomio Chebyshev, acá tenemos la que se conoce como función elíptica jacobiana, que lo que hace muy particularmente, que nos interesa, es incorporar no solo los polos, sino también ahora un par de ceros, un par porque bueno, este es el caso del orden del ejemplo, un par de ceros que tienen la siguiente ventaja. Acá tenemos la misma gráfica en 3D, igual que antes, acá tenemos frecuencia 0, y acá si definimos el plano, tendríamos lo que después podemos ver acá en la respuesta en frecuencia. Tenemos los 4 polos, esta gráfica sigue siendo parecida a lo que teníamos antes, pero ahora tenemos acá 2 ceros que hacen que la caída en la banda de transición sea mucho más abrupta. Es como que hace bajar mucho más rápido. Antes teníamos solamente los 4 polos, ahora tenemos además estos 2 ceros que hacen que esta caída, la caída en la banda de transición, sea mucho más abrupta. Si yo lo que quiero es un filtro que corte más abruptamente, o sea que tenga mejor definida la frecuencia a partir de la cual no deja pasar las componentes, entonces fíjense que a medida que fuimos avanzando, para un mismo orden, el filtro de Butterworth tiene una caída menos abrupta que el filtro de Chebyshev. Y el filtro elíptico me provee una caída más abrupta todavía, o sea que todavía cae más rápido que el de Chebyshev. Entonces, también que en el caso de los elípticos hay algunas particularidades con la banda de paso y de rechazo. Tenemos, fíjense que ondulaciones de los dos lados, ese es el precio que estamos pagando en definitiva por una caída más abrupta. Para igual orden, como venía anticipando, este es el filtro de los 3 que vimos, ¿no? Hay otros mejores también. Es el filtro que nos provee la mejor caída, o sea, la banda de transición más chica, se podría decir. Y también hay diferentes particularidades, como veíamos antes, en cuanto a si el orden es par o impar. Finalmente, la ecuación de diseño es un poquito más compleja. Acá hay una aproximación hecha con una aproximación polinómica, pero fíjense que en definitiva el Q está definido en función de lo mismo que teníamos antes, esa relación entre la banda de paso y la banda de rechazo. Acá está la A, que es la misma A que teníamos antes. Bueno, tenemos un logaritmo, pero en definitiva
Nuevamente con las especificaciones de diseño las metemos en esta formulita, encontramos Q, encontramos A, aplicamos esta fórmula y nos dice cuál es el orden mínimo que tenemos que darle a este filtro elíptico para que cumpla con esos requisitos.